Invitamos a la doctora Franci Holmin Salas Contreras. La doctora Franci Holmin, enfermera, magíster en Educación y Desarrollo Comunitario, especialización en Gerencia, máster en Dirección de Empresas, especialista y doctora en Bioética de nuestra Universidad del Bosque. Su ponencia, una razón para ver la vida con otros ojos. Bueno, yo quiero darle las gracias al doctor Escobar y a la doctora Costanza por haber permitido este espacio. La presente es una reflexión que tiene como resultado mi tesis doctoral aplicada a los comités de ética, bioética e investigación, la contextualización de estos conceptos en los comités de la región surcolombiana. Entonces, muchas gracias. Una razón para ver la vida con otros ojos. A partir de los conceptos que existen de bioética, aparecen las diferentes corrientes y su aplicación a otros campos. Se podría decir entonces que bioética es el campo donde se reflexiona, analiza y vela por la supervivencia de todos los que vivimos en el planeta Tierra, con calidad, entendiendo además que la ética es el deber ser, lo que se debe hacer, lo que se considera debe aplicar para cada situación a nivel disciplinar, de convivencia individual o colectivo, entre otros. Otro aspecto a definir para poder ver hacia el mismo punto es el desarrollo humano. En este aspecto se tendría que tener en cuenta desde el proceso de una sociedad a partir del desarrollo económico, mejora de manera integral las condiciones de vida de sus miembros, desde el acceso a las personas, a los sistemas de salud y educación, adecuados niveles de seguridad personal, plenas libertades políticas y culturales, así como la capacidad para cultivar sus intereses y desarrollar sus potencialidades productivas y creativas, entre otras. Para completar los elementos que den razón para ver la vida con otros ojos es el concepto de sentido de vida, como guía en el camino de la existencia, que permite darle dirección, un norte, orienta la acción aun cuando los accidentes nos desvíen de ese camino. A partir de esto, se puede incluir en la vida de cada persona, dando sentido y significado a las actividades diarias. Esas actividades podrían ser provisionales, porque muchas veces se toma un objetivo y se eleva a sentido de vida. Los objetivos vitales convertidos en sentidos de vida se podrían llamar sentidos provisionales. Bioética. El conocimiento de la bioética y sus características, tanto de las definiciones como de su estructura y su incidencia en la vida, contribuye a la toma de conciencia frente a la problemática de la vida actual. La bioética podría ser la mediadora en los diferentes estilos de vida, en los entornos saludables que se crean, la salud y la calidad de vida que se desea. Mediadora implica el bios, no solo de vida, sino la historia pasada. Esto sería la biografía del ser humano. Por ello media en cuanto a la salud, como concepto de equilibrio somático y psicosocial de los seres vivos en general y del hombre en particular. Y ello visto a la luz de la calidad de vida de todas las áreas del conocimiento y de la organización de la sociedad. La bioética, de la misma forma que la ética y la moral, propende por los derechos humanos, por los cuales se convierten en la garantía de la vida digna del ser. En ese sentido, la bioética propicia espacios de reflexión sobre la crisis actual, sobre la salud y todo lo que de una u otra forma atenta en contra de la vida, no solo humana, sino de todas sus formas. Se cree que la mejor forma de enseñar ética y bioética sería mediante el ejemplo, la escenificación de comportamientos que impliquen responsabilidad, respeto, dignidad por el otro, entre otros, pero siempre ayudado con elementos teóricos que fundamenten su aplicación en la vida cotidiana. Un ejemplo de aplicación de la bioética puede ser la de un eje de acción sobre los cuales se fundamenta la educación entre algunos de los derechos y que no están en algunos programas de formación profesional, técnica o tecnológica. Planes de estudio que en su diseño no contemplan la bioética como un proyecto de formación integral del hombre desde la universidad o instituto de formación. Queda entonces justificar la creación de una asignatura o curso transversal que llegue a todas las carreras que ofrezca la universidad o el instituto de formación con el fin de sacar un profesional con unos mínimos a nivel disciplinar, interdisciplinar, intersectorial e interinstitucional en pro de todos los que vivimos en este planeta. Se podría sintetizar en algunos elementos mínimos a desarrollar a nivel de la macro, micro, bioética, la bioética global de intervención con sus respectivas interacciones. ¿Por qué se diría que la bioética debe establecerse como un mínimo para las profesiones? Porque la bioética aplica o el uso del razonamiento ético a sus cuestiones o ámbitos concretos de interés pragmático.
Es la contracara de las teorías abstractas, pero además la bioética como disciplina difícilmente tiene sentido si no se concibe como aplicable. La ética, por la naturaleza de su objeto de estudio, siempre involucra su aplicación con un fin, el rigor que supone el trabajo teórico previo a los procesos de aplicación de la bioética. No implica de ninguna manera que la bioética en tanto disciplina sea algo que se agote su recorrido en el plano de la pura especulación. La misma requiere de la interdisciplinariedad para captar la lógica propia de cada ámbito y descubrir la peculiar modulación de los principios comunes. Según Cortina, esta es una tarea conjunta entre el especialista de cada área científica con aquellos que se ocupan de la bioética, entre otros autores. Ética. Para entender los alcances y el aporte de la ética a la bioética, se puede tomar varios referentes. Tomemos la ética kantiana. La razón práctica, en síntesis, sería: Kant, frente a la problemática metafísica como rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento, el ser como tal, el absoluto, Dios, el mundo, el alma. En esta línea intenta describir las propiedades, fundamentos, condiciones y causas de la realidad, así como su sentido y finalidad, siendo su estudio lo inmaterial. De allí las dificultades que surgen con quienes consideran que sus fundamentos escapan a la objetividad empírica. La metafísica imprecisa, por un lado, refiere que no podemos conocer el absoluto, puesto que el conocimiento humano se limita a la experiencia, pero entonces el hombre con capacidad de razonar, y de ahí que siempre tomamos alguna posición frente a las dificultades. A partir de estos conceptos, sentidos y significados de Kant, se puede entender los fundamentos de los códigos, declaraciones y demás que llevan a medir el impacto de las acciones del hombre y entender la razón de ser de las disciplinas y cómo se complementan y limitan en pro de un bien común. Con estos elementos, veamos cómo complementa la bioética en los juicios para determinar consensos o disensos de problemáticas que pueden perjudicar la calidad de vida de los seres que vivimos en este planeta. Con el paso de los años, la División de la Ética de Ciencia y Tecnología de la UNESCO ha acumulado experiencia ayudando a los estamentos a abordar dudas y dilemas de orden ético relacionados con los avances en el campo de las ciencias biológicas y la biotecnología. La reflexión sobre los desacuerdos éticos y bioéticos planteados por los avances en las ciencias biológicas y biotecnologías ofrece una oportunidad de orientar el futuro dirigiéndolo al beneficio de los ciudadanos de todos los estados. En esta esfera de la ética y bioética es probable que cada uno desempeñe uno o dos papeles en distintos momentos. Si enfermamos o nos lesionamos, somos pacientes, pero si participamos en estudios biomédicos, conductuales y epidemiológicos, tomaríamos parte activa en ensayos clínicos y o protocolos de investigación. Las leyes que legislan cada profesión, los códigos deontológicos de estas, las buenas prácticas clínicas, la normatividad vigente y la ley de seguridad del paciente en conjunto evidencian el riesgo que tiene la intervención, el alcance, el impacto, el costo-beneficio de los participantes y el manejo que se le dará a la información. Se exige que se informe del carácter de los estudios y sus posibles beneficios y riesgos para obtener el consentimiento de las personas que acceden a participar en la investigación, aunque se entiende a pasar por alto de que el hecho del Código de Nuremberg trata del papel que desempeñan las personas en su calidad de pacientes. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO afirma que los problemas éticos suscitados por los rápidos adelantos de la ciencia y de sus aplicaciones biotecnológicas deben examinarse teniendo en cuenta no solo el respeto debido a la dignidad de la persona, sino también el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En la declaración, los especialistas en bioética no se presentan como guardianes de los límites de la moralidad, por lo que respecta a la atención de la salud y la investigación, sino más bien como promotores de una reflexión e interpretación adecuadas, dedicados a dar una explicación coherente de nuestra gran diversidad y valores morales comunes en un mundo donde los descubrimientos innovadores en el campo de las ciencias de la vida y la biotecnología se producen con gran rapidez. Los estándares éticos y científicos para llevar a cabo investigaciones biomédicas en humanos han sido desarrollados y establecidos en guías internacionales, incluyendo la Declaración de Helsinki.
Se podría concluir que el éxito de la bioética provoca problemas acerca de su significación, de acuerdo a las profesiones e ideologías, como necesidad de conciencia que tomen las sociedades avanzadas con respecto al futuro de la vida, todo por las agresiones que se realizan a diario en todas las esferas. Uno de los problemas comunes en Colombia y Latinoamérica es el pretender solucionar dificultades con normas y leyes que solo pueden comprenderse y tratarse por medios de criterios bioéticos. Desarrollo humano. Para analizar y reflexionar sobre el desarrollo humano, coloquémonos los lentes de Amartya Sen. La literatura económica presenta varias definiciones del concepto de desarrollo, que abarca una amplia gama de dimensiones, tanto políticas, sociales, biológicas como económicas. En términos generales coincide en que este concepto hace referencia a factores y cambios cualitativos en la vida del hombre y de la sociedad en la que habita, aunque algunos autores se detienen en el aspecto meramente material, cuantitativo del cambio. En ese contexto, Amartya Sen expresó que para hablar del desarrollo de una sociedad hay que analizar la vida de quienes la integra, que no puede considerarse que haya éxito económico sin tener en cuenta la vida de los individuos que conforman la comunidad. El desarrollo es entonces el desarrollo de las personas de la sociedad. Por este motivo, define concretamente, el desarrollo es un proceso de expansión de las capacidades que disfrutan los individuos. Cada persona, en función de sus características, origen y circunstancias socioeconómicas con las que convive, entre otros aspectos, tiene la capacidad de hacer ciertas cosas que valora por diferentes motivos. Tal valoración puede ser directa o indirecta. La primera está en función de aquellos elementos que implica que podrá enriquecer su vida, es decir, que le permitan tener una mejor calidad de vida, como estar bien nutrido o sano. La segunda tiene que ver con la posibilidad de construir más y mejor en la producción. De esta manera, la perspectiva de la capacidad humana es más abarcativa que la teoría del capital humano. Esta última, una expresión más limitada a la capacidad humana. Sentido de vida. El sentido de la vida constituye una cuestión filosófica sobre el objetivo y el significado de la vida o de la existencia. Este concepto se puede expresar a través de una variedad de preguntas tales como ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es la vida? Ha sido objeto de un gran estudio filosófico, científico, psicológico y teológico, e incluso literario a lo largo de la historia. Esta cuestión ha recibido un gran número de respuestas desde diferentes puntos de vista, junto con los orígenes culturales e ideológicos de cada civilización. El sentido de la vida está profundamente mezclado con las concepciones filosóficas y religiosas de la existencia, la conciencia y la felicidad, afectando varios aspectos, tales como el significado simbólico, la ontología, el valor, el propósito, la ética, el bien, el mal, el libre albedrío, las concepciones y la existencia de Dios, el alma y el más allá. También desde el humanismo y la literatura son amplias las aportaciones y reflexiones sobre estos elementos, pero dejando de lado la visión religiosa de las mismas. Sin embargo, esta reflexión ético-filosófica religiosa puede llevar a la realización de la inutilidad misma de la vida, o al menos de la reflexión sobre el sentido de esta. Un buen ejemplo de este tipo de respuesta las encontramos entre los autores pertenecientes al nihilismo, corriente que toma como base la negación de uno o más de sus supuestos sentidos de la vida. Otro aspecto a tener en cuenta es el sentido de la vida como explicación que intenta dar la filosofía o la religión al porqué de la existencia, respondiendo a interrogantes como la finalidad del ser humano, el valor de la vida o su dirección. Constituye la pregunta básica de estas dos disciplinas y se aplica usualmente solo en el campo de la vida del hombre, ya que es la única especie que parece tener conciencia y un autoconcepto suficiente desarrollado como para querer encontrar un sentido a la propia presencia en el mundo. La pregunta por el sentido del propósito de la vida surge ante la evidencia de la muerte. Si todo se acaba y la muerte es inevitable, ¿tiene algún significado la vida? Busca un sentido a la existencia alejando el miedo a la muerte y da más valor a los años vividos, porque no solamente son para ellos mismos, sino como símbolo. El sentido de la vida es ella misma. El propósito, acto de vivir, es un valor positivo para la negación de la muerte que supone. Esta respuesta ha sido usada por el ateísmo
para explicar el surgimiento de la religión o la creencia en un más allá, que sería entonces solo una sublimación, un consuelo ante el temor de la finitud de la vida. Esas actividades podrían ser provisionales cuando alguna de ellas se tome como objetivo y se le vea sentido de vida. Estos objetivos vitales convertidos en sentidos de vida son llamados provisionales, porque de acuerdo a la circunstancia varía. Se debe considerar estos elementos externos que influyen en la calidad de vida de los seres humanos. Compromisos. Ya. Todos a nivel individual, colectivo, organizaciones, tenemos un compromiso con nosotros y con nuestros hijos, con el futuro. La educación es uno de los estados que orienta la formación de los seres humanos, capaces de incidir en el destino del mundo y a potenciar sus capacidades para crear la historia. El dilema consiste entonces en identificar la manera como se asume este compromiso y cómo se hacen más conscientes las implicaciones de dicho proceso. Pregunto, ¿con qué ojos y lentes vas a ver el mundo y vas a empezar a actuar? Muchas gracias.